tubo digestivo, segmentos de intestino anterior, nada más. Empezamos a ver embriología de esófago, en donde reconocíamos que es una estructura endodérmica. El primer segmento propiamente de intestino digestivo, del intestino primitivo hablando el segmento digestivo, ya que más arriba todavía tenemos endodermo, parte de intestino primitivo, pero se considera aislado como un aparato faríngeo. De ahí que nosotros lo vamos a ver en otro segmento. Hablábamos de que siendo una estructura que se conoce como un tubo, al final de cuentas, esta estructura recanaliza. No siempre era un tubo, tenía que recanalizar. Luego entonces, cuando ocurrían errores en esa recanalización, teníamos atresias esofágicas. En ocasiones podíamos encontrar al paciente simplemente con la atresia o bien tener puentes, tener comunicaciones llamadas fístulas y entonces tener diferentes complicaciones hacia el paciente. Hablamos también de otra entidad clínica que puede ocurrir por una alteración en la recanalización. Es decir, el paciente sí recanaliza, pero no de forma completa. De ahí que se generen lo que se les llaman estenosis. Estenosis de esófago no es lo mismo que hablar de una atresia de esófago. La diferencia a nivel embriológica está precisamente en cómo están recanalizando las estructuras. Nos vamos a ir hacia abajo en lo que es el desarrollo. Inmediatamente posterior a ese esófago, pues nos vamos a encontrar con el estómago. Igual, reconocemos misma semana de gestación. Hacia la cuarta semana, identificamos un primordio, una estructura que me va a desarrollar la estructura de estómago. Y es un primordio, no es una estructura totalmente recta, sino que tiene ensanchamientos, sobre todo en el eje ventrodorsal. De ahí que tenga la forma característica el estómago como una zona dilatada. A este nivel todavía tenemos ahí segmento de derivados del tronco de la celíaca como una principal fuente de irrigación de forma prenatal. Es precisamente gracias a ese ensanchamiento que tiene hacia su zona ventral en donde distinguimos las curvaturas del estómago. Ahora, nosotros vemos así las imágenes de los embriones, como el dibujito, en donde el estómago está prácticamente en una disposición vertical. Sin embargo, pues no siempre es así. El estómago en la anatomía normal lleva una disposición distinta. Y esta anatomía se adquiere por modificaciones que tiene esta estructura. El aumento de tamaño de lo que son los mesenterios, esas estructuras pues de suspensión, así como el crecimiento de la estructura del estómago contribuyen a que vaya rotando. Y tiene dos principales ejes de rotación. El primer eje de rotación que vamos a encontrar es a través del eje longitudinal. Y el segundo eje es anteroposterior. De tal forma que de tener una estructura prácticamente vertical, si yo lo giro sobre su eje, pues voy a distinguir perfectamente dónde estaba ese ensanchamiento hacia la curvatura mayor y dónde tiene una menor proporción hacia la curvatura menor. Adicional, aquí la imagen todavía está vertical. Necesito el eje anteroposterior para que logre esta estructura estar en la posición prácticamente, estaré viendo al estómago así. La porción superior necesita descender y la porción inferior necesita ascender, de tal forma que mi disposición final sea así. Sabemos también que la parte interna pues es endodermo, pero tengo una cubierta muscular. Hablábamos en clase previa que la hoja esplánica es fundamental como cubierta de tubo digestivo. ¿Qué importancia tiene que el estómago se disponga en esta forma?
para que se adapte la anatomía final en cuanto a inervación. Solamente con los giros es posible que el nervio vago izquierdo pueda estar inervando la parte anterior del estómago y el nervio vago derecho está inervando la parte posterior. Si estos giros no se llevan a cabo, se invierte esa inervación y el funcionamiento, por ende, de la estructura de estómago sería alterado. Es muy importante el giro. Los órganos abdominales no están totalmente rígidos, sujetos a la región abdominal. Por ejemplo, arriba los pulmones están sujetos, tienen una estructura pues más rígida que los mantiene ahí. Los abdominales no, digamos que están suspendidos a través de derivados mesenquimatosos, como son los mesenterios. Muy importante entonces que se configuren estas estructuras que existe entonces un mesogastrio dorsal y mesogastrio ventral. Esos son los mesenterios al final de cuentas. El estómago entonces estará sujeto a la pared de la cavidad abdominal posterior a través del mesogastrio dorsal. El mesogastrio ventral lo va a estar sujetando a la pared abdominal ventral. Este ventral no solamente sujeta al estómago, también a otros órganos, a otras estructuras de tubo digestivo. Háblese de duodeno, háblese de hígado. Es muy importante estos medios de sujeción. Ahora, si está sujeto, entonces, ¿cómo es que gira? ¿Qué le permite girar? Huecos, literalmente, llamadas sacos peritoneales o bolsas omentales. Así lo puede encontrar en la literatura. Este es el estómago. Debe de estar girando. Está sujeto, mencionado, por mesogastro, los mesenterios. Si está sujeto, el espacio adicional que se genera en las bolsas favorece que con libertad se pueda modificar. Espacios, estos sacos, terminan obstruyéndose tarde o temprano con los movimientos finales, de tal forma que termine obstruyendo y fusionando a su vez otros segmentos también de estructuras mesenquimatosas como son el omento. Omento, usted lo puede encontrar también como el epiplón. Epiplón mayor, epiplón menor también existe. Bien, ahora, con relación al estómago, una de las principales condiciones clínicas está originada por la estructura muscular a nivel de los esfínteres. Usted sabe que tiene un esfínter llamado cardiax y un esfínter llamado píloro. El que por lo general se suele equivocar es el píloro, se hipertrofia. Y entonces me genera algo que se llama estenosis pilórica hipertrófica congénita. Y aquí vale la pena ponerle todo el apellido de congénito, porque hay unas formas de estenosis pilórica que no son congénitas. Se desarrollan en pacientes adultos cuando estos tienen cuadros de irritación gástrica continuos crónicos, por ejemplo, en las famosas gastritis. Gastritis crónica es posible que me lleguen también a modificar el funcionamiento del esfínter. Eso es distinto. Eso no entra como error a nivel embriológico. Pero la congénita sí. Tal como dice el nombre, hipertrofia, aumentan de tamaño, pero aquí la estructura muscular. Al aumentarme de tamaño, se obstruye tarde o temprano la luz, continuidad, llamado duodeno, el siguiente segmento intestinal. Ahora imagínense al recién nacido. ¿Sí me escuchan? Ok, bueno, continúo entonces. Imagínense al recién nacido. Este recién nacido trae una estenosis pilórica hipertrófica. Entonces, si hay una estenosis pilórica hipertrófica, ¿qué manifestaciones va a tener?
estreñimiento. Perdón que la interrumpa, Ok. pero varios de mis compañeros no escuchamos si está hablando. Pero lo raro es que los otros sí. Voy a salir de plataforma, vuelvo a ingresar. Si algunos se escuchan, entonces el problema es a nivel particular. ¿Ok?